Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pilar Guzmán, yo soy fonoaudióloga, soy magíster en patologías del habla y del lenguaje y soy docente de la Universidad Santiago de Cali. Agradezco a la Red Nacional e Internacional de Investigación en Fonoaudiología por habernos invitado y permitirnos participar de este ciclo de conferencias. El día de hoy vamos a abordar un tema específico de lactancia materna, pero sobre todo cómo esta influye en la prevención de los hábitos orales. Una situación que nosotros como fonoaudiólogos estamos muy acostumbrados a tratar cuando ya está instaurado ese hábito, pero pues vamos a conocer cómo la lactancia materna puede llegar a prevenir esas situaciones patológicas que diariamente podemos ver en nuestra consulta. Antes de empezar a desarrollar el tema propiamente, quiero contarles a manera de contexto, pues que la lactancia materna es un rol que he reconocido desde hace poco en mi vida profesional, básicamente desde que soy mamá. Tengo el mejor profesor del mundo, Matías me ha enseñado muchísimo sobre este proceso, que puede ser en muchas ocasiones muy fácil y en muchas ocasiones se puede complicar de tal manera que decidas abandonar de manera temprana un proceso de alimentación que en definitiva es lo mejor que le podemos ofrecer a nuestros hijos. Partiendo pues como de ese interés personal desde el programa de fonoaudiología, pues con el apoyo del programa de fonoaudiología de la Universidad Santiago de Cali, logramos incluir en nuestras selectivas de profundización los procesos de alimentación durante los primeros 2 años, es decir, toda la parte de alimentación complementaria, pero con un enfoque muy fuerte desde la lactancia materna, donde tenemos un impacto bastante importante en la comunidad y logramos hacer una muy buena promoción de la lactancia. Pero también consideramos que es muy importante fortalecer todo este proceso de investigación desde el área, porque desde nuestro rol fonoaudiológico pues no está, digamos, fuerte. Hemos dejado como esa responsabilidad en otros profesionales y consideramos que es el momento de irlo haciendo pues como más concreto desde nuestra área. Desde eso pues se crea un semillero de investigación que se llama LACTAT y aquí hemos generado un macroproyecto y esta información que yo hoy les vengo a socializar está articulada a ese macroproyecto y ha generado un producto que prontamente se estará publicando. De este producto, pues quiero darle las gracias a todos los profesionales que hicieron parte del proceso, pero especialmente a las estudiantes que estuvieron trabajando conmigo, específicamente este proyecto de investigación, que son Angie Erazo y Juliana Solís. Bueno, entonces, como resumen, una parte introductoria a nuestra conferencia, entonces vamos a comentar lo que muchos profesionales ya en salud pues deberíamos estar familiarizados y si no, pues reconocer que el proceso de lactancia materna o esa transferencia de leche que nosotros le hacemos a nuestros hijos, pues es el alimento ideal que nosotros tenemos para ellos. ¿Sí? La leche humana está diseñado para los bebés recién nacidos y hasta que ellos quieran culminar este proceso. Entre todos los beneficios que se pueden dar alrededor de la lactancia materna, pues vamos a hacer precisión un poquito sobre cómo esta lactancia materna puede facilitar el desarrollo de funciones estomatognáticas que pues nosotros trabajamos desde nuestras áreas profesionales, pero también cómo esta lactancia materna puede llegar a disminuir la aparición de hábitos orales y poder tener o poder contar con una mejor salud oral en todos nuestros niños. A pesar de que se ha divulgado muchísimo los beneficios de la lactancia materna, la OMS dice que a nivel mundial relativamente estable en los últimos años, se ha mantenido en cifras alrededor del 40%,
los niños que reciben lactancia materna exclusiva. Realmente es una cifra que sigue preocupando a pesar de que se han realizado muchísimas acciones para que esta práctica pueda mejorar en los diferentes países del mundo. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses pues está constituida como la función que permite que el niño pueda tener un crecimiento armonioso de las estructuras orofaciales que está dado o mediado por los movimientos que ofrece la succión materna directamente y que muestra una discrepancia importante sobre lo que sucede con el vívero. A partir de esto, pues se crea o se propone este proyecto de investigación. Cuando vamos a empezar a hablar, pues ya un poquito como más, con más precisión frente a esta investigación, entonces vamos a hablar como desde la literatura en 3 grandes cosas para que nos orientemos y vivamos como desde la realidad teórica qué es lo que está pasando. Entonces vamos a mencionar un poco sobre lo que es la lactancia materna, sobre lo que son los hábitos orales y qué tipo de relación hay entre esa lactancia materna y los hábitos orales. Y vamos a abordar algunos conceptos básicos generales. La lactancia materna, además de presentar o mostrar unos beneficios importantes para el bebé que son reconocidos como una vacuna inicial para el niño por el gran aporte inmunológico que brinda la toma de ese calostro, que se conoce como un laxante natural que favorece y protege todo el sistema digestivo del niño, que ya se han mostrado muchas investigaciones que facilita ese desarrollo cognitivo del niño, todos esos procesos motores orales, en fin, porque son múltiples los beneficios que el niño puede recibir y al que está expuesto cuando recibe lactancia materna, pues también se puede decir que la lactancia materna, ofrecer lactancia materna a nuestros hijos, también representa unos beneficios importantes para la mamá, que implican también ese fortalecimiento de ese vínculo afectivo, pero también de manera independiente lo que está relacionado con la prevención del cáncer de cervix y el cáncer de seno. Además, pues ya es conocido pues, especialmente por el personal de enfermería que se puede considerar como un método de planificación durante los 6 primeros meses, ayuda en la pérdida de peso de la mamá mientras está brindando lactancia materna exclusiva. Pero además esto constituye algo muy favorable para las familias y es que es un método de alimentación costo efectivo. Al considerarse un método costo efectivo, pues es un aporte importante para el desarrollo de los países, pues porque obviamente estamos gastando muchísimo dinero en la alimentación de aquellos bebés que están alimentados por fórmula y pues es un ahorro importante en la economía de los hogares. Y finalmente, por todo lo que implica la fabricación de sucedáneos, pues la lactancia materna es considerada como amigable con el medio ambiente. Hay unas generalidades anatómicas que son importantes conocer, no nos vamos a detener muchísimo en esto, pero es reconocer que la mama está ubicada a partir de la segunda o tercera costilla y llega aproximadamente entre la sexta y la séptima costilla, que el borde medial es el esternón, que el borde lateral es la línea axilar, que está inervada desde el cuarto al sexto nervio intercostal y que la irrigación arterial más grande está por la arteria mamaria interna, pero también hay un apoyo importante con la aorta torácica lateral. La leche humana durante todo el proceso de lactancia tiene unas transformaciones importantes, pero esas transformaciones que se dan durante cada momento de esa lactancia
está mediada por la succión del bebé. Es decir, debemos garantizar que ese bebé desde un inicio tenga un agarre muy bueno con el complejo de la areola y el pezón para poder que él pueda tener la extracción de leche necesaria para su ganancia de leche y para que estas fases se vayan dando en el tiempo. Así entonces, la primera leche que vamos a tener, que no es ofrecida directamente al bebé, digamos que por eso está como apartecita, es el precalostro, que se da desde la semana 16 y hay una preparación para aquellos casos en que los niños nacen prematuros. Entonces hay una carga muy alta a nivel proteica, es muy rica en inmunoglobulinas y en ácidos grasos. En algunos casos se da que la mamá pueda tener inyección de leche en pequeñas cantidades durante la gestación, pero es importante hacer la precisión que en caso de que esto no suceda, no quiere decir que la mamá no va a lograr tener una buena producción de leche al bebé, en el momento en el que el bebé nace, porque la producción de leche está mediada exclusivamente por la succión del bebé. En el momento en que el bebé nace, empezamos a producir calostro, que es un líquido muy amarillento y que este color está dado porque está muy cargado de betacarotenos. El calostro dura alrededor desde el parto hasta más o menos el quinto y el sexto día y tiene una carga altísima de inmunoglobulinas. El garantizar que el bebé pueda recibir el calostro ofrece una muy buena protección de enfermedades iniciales, porque recordemos que el niño no está vacunado y que pues es muy frágil por todo lo que el medio externo le ofrece a ese recién nacido. Posteriormente, cuando se logra una buena succión, una buena transferencia de leche durante estos primeros días, pues obtenemos la leche de transición, que se da más o menos entre el quinto y el sexto día, en el momento que desaparece el calostro, hasta más o menos en los primeros 15 días de vida. Esta es una leche que se ve o tiene un aspecto blanquecino y está dado porque tiene una alta carga de caseinato de calcio y tiene un aporte importante de lactosa y grasa. Posteriormente vamos a tener la leche madura, que ya es la leche pues, que vemos en abundancia, en donde la vemos en muchas ocasiones que la mamá empieza a drenar, es una leche que puede acceder un poquito más fácil el bebé, porque ya digamos lo que está un poco más experta en el proceso de succión y logra hacer un agarre un poco mejor cuando hemos tenido un muy buen inicio de lactancia. Y esta se da a partir de los 15 días hasta que la lactancia pues pueda durar. Tiene un alto contenido en agua, en carbohidratos, proteínas y vitaminas. Y ese alto contenido en agua es lo que hace que el niño no requiera ningún otro líquido durante los 6 primeros meses. Como les decía anteriormente, para que garanticemos todos estos cambios, estas transformaciones que sufre la leche, es necesario que podamos tener un buen proceso de succión materna. Y esto arranca con el agarre. ¿Sí? El niño debe estar muy bien acoplado a ese complejo areola-pezón para poder que pueda hacer una buena extracción de leche y la ganancia de peso se mantenga en los niveles esperados. ¿Cómo se da este proceso de succión? Pues el bebé inicialmente ubica su lengua, que al inicio ocupa casi toda la cavidad oral. La lengua está posicionada sobre los rodetes gingivales inferiores, por detrás del labio inferior, y se acanala un poco sobre la areola. Posteriormente hay un ascenso y un adelantamiento de la mandíbula que viene con la lengua, hace presión sobre la areola, logra la eyección de leche y cuando eso sucede, la lengua hace un movimiento muy armonioso que hace que se deprima sobre la parte posterior de la lengua
y se retraiga para poder hacer el traslado de la leche desde la parte anterior de la cavidad oral hasta la parte posterior para finalmente ser deglutida. Cuando logra hacer este proceso, entonces volvemos a la posición inicial para hacer los ciclos de succión de manera constante. Vamos a mencionar unos conceptos relacionados a lactancia. La lactancia materna exclusiva es la que ya pues ha sido muy conocida por todos nosotros, que es ofrecer solamente leche materna hasta los 6 meses. Y cuando decimos solamente leche materna, excluye líquidos como el agua. Cuando ya se incluyen líquidos como el agua, zumo, o que la abuelita dijo que había que darle agua de comino, o que había que curarle el estómago con tinta de frijol o darle zumos de diferentes cosas, se denomina lactancia materna predominante. Lactancia materna parcial es cuando el niño, o también es conocida como lactancia materna mixta, porque se puede ofrecer tanto leche materna como leche de fórmula, y la lactancia materna complementaria es justo a los 6 meses cuando se introduce nuevos alimentos y la lactancia materna empieza a compartir ese proceso de alimentación con el niño. Los hábitos orales son comportamientos que se dan de manera inconscientes, pero que al ser repetidos son aprendidos por el ser humano. Y estos comportamientos inconscientes generalmente son lesivos para los niños. Esto implica acciones dentro de la cavidad oral. Como lo decíamos, se dan de manera repetida. ¿Sí? Es necesario, o para que se convierta o se considere en un hábito oral, esta acción que se está generando en la boca debe ser de manera repetida. Es importante tener en cuenta que entre el primer y el tercer año de vida se considera como algo esperado, es decir, que nosotros tenemos que considerar ese límite de edad para determinar que el niño está en un contexto de una, digámoslo así, condición patológica de un hábito oral nocivo o un hábito oral para funcionar. ¿Cuáles son los hábitos orales que nos podemos encontrar? Los relacionados con la succión, como la succión de lengua, como la succión digital, como la succión del chupete, como el biberón prolongado más allá del año de vida. Tenemos los hábitos relacionados a la mordedura, que son la onicofagia, el bruxismo, la mordedura de objetos extraños, y otros que se clasifican como la deglución atípica y la respiración oral. Bueno, para que un hábito se considere parafuncional, pues existen 3 factores importantes y tenemos que considerar la intensidad de ese hábito, de esa acción que el niño está realizando, con qué frecuencia lo está realizando y cuál ha sido la duración en el tiempo. ¿Sí? Es decir, que si el niño lleva, no sé, 2 días chupándose el dedo, pues no lo podemos considerar aún como un hábito oral para funcionar. Entonces tenemos que tener en cuenta estos 3 aspectos. ¿Qué puede derivar un hábito oral nocivo o un hábito parafuncional? Desequilibrio muscular orofacial, alteraciones osteomusculares, alteraciones en la articulación, afecciones en el proceso respiratorio. Podemos tener afecciones en el proceso deglutorio, alteraciones en el proceso masticatorio y afecciones en el proceso de succión. La lactancia materna y hábitos orales, pues vamos a comentar lo que vimos en una previa de investigación, que había en la literatura inicialmente, en ese rastreo inicial que nosotros hicimos y lo que nosotros pudimos hallar. La lactancia materna activa la musculatura que participa en procesos de alimentación durante todo el desarrollo. Sí, ese movimiento armonioso que está mediado por la succión materna, pues hace que ese desarrollo a nivel orofacial se pueda dar de manera óptima. La succión materna es diferente a la succión del biberón y esto tiene una influencia directa sobre el crecimiento craneofacial.
Es decir, ya describimos todo lo que sucede cuando un niño debe hacer una extracción de leche directamente del seno materno y eso no sucede en la succión del biberón. ¿Sí? Digamos que la activación muscular es diferente y es mucho más disminuida. No tiene que hacer tanta fuerza, no tiene que coordinarse tanto, no tiene que coordinarse tanto en lo que tiene que hacer el músculo para extraer el alimento, porque en las otras fases de la digestión pues será el mismo proceso. Los niños alimentados con biberón de manera prolongada incrementa la actividad atípica, por lo que ya decíamos. El uso prolongado del biberón puede generar ansiedad que puede llegar a manifestarse en hábitos parafuncionales y estos pueden aparecer de manera temprana. Es decir, tenemos un rango de edad de máximo 3 años para nosotros empezar a considerar que ese niño puede estar en un contexto de un hábito parafuncional. Pero ese niño que ha usado de manera prolongada el biberón, pues es un niño que desde mucho antes va a empezar a presentar o a mostrar que esa conducta típica es de manera repetida. Vamos a hablar un poco de los antecedentes del contexto de la investigación. Entonces ya hemos comentado un poquito sobre los diferentes beneficios que tiene la madre y el hijo para la madre y el hijo cuando se ofrece leche materna. Pero aquí vamos a hacer un poquito de precisión sobre el crecimiento orofacial. Entonces yo les traigo aquí una imagen que no sé si se ve muy bien, voy a ampliarla aquí un poquito, y es que podemos observar que todos los niños, vamos a ampliar un poquito aquí, todos los niños nacen con, digámoslo, con una retrognatia fisiológica, ¿sí? Que esta retrognatia se va a ir corrigiendo durante los primeros meses de vida por la actividad muscular que tenemos. Esa actividad muscular durante los primeros 6 meses está dado básicamente por la succión, por el proceso de alimentación que el niño recibe. Ya sabemos que tenemos mayor actividad muscular cuando el niño hace succión directamente desde el seno materno que cuando hace la succión desde el biberón. Por lo tanto, esa retrognatia fisiológica puede llegar a corregirse mucho, si se puede decir así, mucho más rápido que cuando el niño utiliza otro instrumento para alimentarse. La lactancia materna es un recurso que debe ser protegido por todas las naciones y se han desarrollado diferentes políticas públicas para que el método de alimentación vaya hacia la mejoría, vaya hacia las metas expuestas a nivel internacional, pero aún así, pues las cifras no son las mejores. Yo les traigo aquí a comentar algunas cifras relacionadas con la Asociación Española de Pediatría, con la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, y son las siguientes. La Asociación Española de Pediatría en el 2016 dice que la lactancia materna exclusiva en el mundo está alrededor del 43%. Tenemos una cifra un poquito inferior, digamos lo que puede considerarse un poquito o puede considerarse relativamente estable con el año inmediatamente siguiente. La cifra la expone la Organización Mundial de la Salud y dice que los niños que toman lactancia materna exclusiva en el mundo está alrededor del 40%. Y para el año 2018, la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF dice que en Latinoamérica y en el Caribe solamente el 50% de los niños reciben lactancia materna durante la primera hora de vida. O sea, esto no es una práctica que se haga con mucha frecuencia y resulta que cuando el niño se le garantiza lactancia materna en la primera hora de vida, tiene mayor probabilidad de que esa lactancia se establezca de manera exitosa, digamos, con mayor facilidad. Espinosa y colaboradores exponen un estudio muy interesante con niños en una etapa de preescolares, o sea, más o menos 3, 4 años, y ellos dicen que hay una relación entre la duración de la lactancia materna y el crecimiento óseo a nivel facial. Eso, digamos que necesitamos documentarlo, pero es algo que nosotros
ya lo conocemos, conociendo toda la parte del desarrollo del niño, pues lo podemos analizar y ver que si tiene una mayor actividad muscular, pues va a tener un mejor crecimiento óseo. Entonces, ellos lo exponen en su estudio y dice que hay una relación con la presencia de hábitos nocivos. Desde la fonoaudiología, pues hay una necesidad sentida de promocionar este método natural de alimentación en los niños, por lo menos hasta los 2 primeros años. Esto es muy positivo para el desarrollo oral de los niños. La lactancia materna exclusiva y la lactancia materna complementaria, por lo menos durante los primeros 2 años de vida, previene alteración en el sistema estomatognático. Y esto está relacionado directamente por cómo el niño logra ese aprendizaje motor para poder articular de manera correcta, cómo el niño logra mantener su función respiratoria adecuada, cómo el niño logra fonar bien, cómo el niño logra succionar bien, cómo el niño logra masticar bien. Es necesario, además de estas acciones asistenciales que han venido tomando muchísima fuerza, y tengo que decirlo, más desde otros profesionales que desde los mismos fonoaudiólogos, teniendo una correspondencia anatómica con el proceso de alimentación, es necesario que también incursionemos sobre investigaciones que generen evidencia desde nuestro rol profesional. De esta manera, entonces, con todo lo que les he contado, pues nosotros planteamos esta pregunta-problema. ¿Cuál es la relación entre la duración de la lactancia materna y la aparición de hábitos orales en la infancia? Desde la evidencia científica, utilizando los recursos bibliográficos de las bases de datos de la Universidad Santiago de Cali en un periodo de 10 años que se tomó 2010-2020. ¿Cuál fue la propuesta que nosotros tuvimos para desarrollar esta investigación? Pues consideramos que nuestro estudio era una monografía tipo revisión sistemática sin metaanálisis, y esto es considerado un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, de corte retrospectivo, en donde se aplican protocolos de recolección para dar respuesta a la pregunta-problema que ya comentamos. Nosotros consideramos tener unos criterios de inclusión y otros de exclusión. Estos de inclusión entonces están relacionados con el periodo de tiempo expuesto en la pregunta-problema, que son 2010-2020, documentos relacionados con lactancia materna y hábitos orales, y también consideramos los idiomas de publicación, y en estos, por el acceso a información, consideramos que lo más pertinente era rescatar aquellos artículos publicados en español, en inglés y en portugués. Y entre los criterios de exclusión decidimos no considerar publicaciones de acceso restringido, los que no estaban relacionados en las bases de datos seleccionadas, que ya vamos a hablar de ellas, y aquellas que estaban en literatura gris. Las fuentes de búsqueda que se incluyeron en nuestra investigación, y esto fue basado en un rastreo inicial, fueron Science Direct, Scopus, PubMed y Spring. Pues esto es porque tienen un muy buen nivel de indexación y son de fácil acceso. Se consideraron 3 palabras claves, 2 de ellos términos mesh. Uno, una palabra clave relacionada, un término relacionado al tema de investigación. Los 2 primeros, malocclusion y breastfeeding, son términos mesh, y para functional habits es el término relacionado con el tema de investigación propiamente. Para establecer las fórmulas de búsqueda basados en una matriz expuesta por el Sevier, se utilizaron los operadores booleanos AND y OR. La selección de la fuente de búsqueda se realizó inicialmente mediante la aplicación de la fórmula de búsqueda. Allí encontramos 1.169 documentos que inicialmente se podían llegar a incluir o considerar
en este proceso de investigación. Posteriormente se aplicaron los filtros de acuerdo a los criterios de elegibilidad relacionados a año de publicación, artículo de acceso abierto, el idioma de publicación, el tipo de documento, y allí encontramos 107 artículos. Luego se hizo un filtro, más o menos, sí, más o menos no, 4 fases realizamos en esos filtros. Y lo primero que realizamos fue lectura de títulos. Allí se seleccionaron 40 artículos. Posteriormente se hizo una lectura de resumen y se seleccionaron 25 artículos. Finalmente se hizo lectura de esos documentos completos y de acuerdo a la población incluida en este proceso de investigación, al tema de investigación que era lactancia materna y hábitos orales. Bueno, creo que básicamente eso. Se seleccionaron 13 artículos finalmente y de allí se excluyeron unos artículos duplicados, se encontraron un total de 3 artículos duplicados en doble base de datos y se seleccionó una muestra final de 10 artículos. Los resultados están expuestos en 2 grandes grupos, dando respuesta a las variables bibliométricas que están divididos en lugar de publicación, base de datos, año de publicación, idioma de publicación y tipo de investigación, y variables de investigación o de temática de investigación que están relacionados a tipo de lactancia y a tipo de hábito oral. Considerando esto, entonces, podemos decir que, de acuerdo a las variables bibliométricas, Latinoamérica, de manera muy sorprendente, es quien hace el mejor aporte para esta investigación. Y con relación a la base de datos, PubMed es la base de datos en donde se puede disponer de mejor información relacionado al tema de interés de la investigación. El año de publicación con relación a esta variable bibliométrica se puede decir que el pico más grande de investigación con relación al área se da en el 2015. Es muy preocupante porque ustedes pueden ver en la gráfica que es bastante intermitente las publicaciones con relación al tema investigado. ¿Sí? Esto quiere decir que no es de mucho interés hacer este tipo de investigaciones y las que se encuentran realmente pues no son dispuestas por profesionales en fonoaudiología. O sea que tenemos ahí una invitación grande a trabajar en este área específica. El idioma que más pues encontramos publicaciones fue inglés, pues obviamente la mayoría de revistas que tienen mejor nivel de indexación nos exigen publicaciones en este idioma, entonces pues consideramos que esa es la razón de ser. Con relación a las variables de investigación, entonces consideramos el tipo de lactancia y los hábitos orales. Con relación al tipo de lactancia, podemos ver que tenemos lactancia materna complementaria como el mayor aporte de investigación, es decir, que a mayor tiempo de lactancia materna, pues mejor resultado vamos a tener si consideramos la lactancia materna como un factor protector de hábitos orales. Tenemos 2 artículos que nos dicen que aquellos niños que reciben lactancia materna exclusiva van a tener protección de esos hábitos orales. Sin embargo, no hay una continuidad frente a eso, es decir, no sabemos si esos niños, después de haber recibido lactancia materna exclusiva, continuaron con la lactancia materna complementaria. Y tenemos otros estudios que dicen que si bien es cierto, la lactancia materna se considera un factor protector de hábitos orales, no especifica cuánto tiempo es necesario para que este efecto positivo en el desarrollo lo podamos tener. Con relación a los hábitos orales, es importante mencionar que, de acuerdo a la clasificación que mencionamos al inicio de esta conferencia, hábitos de succión, hábitos de mordedura y otros hábitos, el mayor porcentaje
de presencia de hábitos orales nocivos relacionados a lactancia materna interrumpida, se señalan los hábitos de succión no nutritiva. Recordemos que estos hábitos están relacionados con succión digital, succión lingual, chupete y biberón. Y en un porcentaje menor tenemos otros hábitos que también recordemos que están relacionados con deglución atípica y con respiración oral. Consideraciones finales del estudio. Bueno, como lo hemos venido comentando en la conferencia, pues la succión materna directamente genera sin duda alguna un movimiento armonioso y coordinado de todas las estructuras orofaciales, por lo que se permite un mejor crecimiento y desarrollo de las estructuras orofaciales. Disminuye las alteraciones oclusales y mejora el comportamiento o favorece el comportamiento muscular. Estos autores mencionados en la parte superior mencionan dos situaciones muy importantes. Lo primero es que durante la succión con biberón, pues miren lo que sucede aquí, me va a permitir devolverme la diapositiva anterior para que tengamos en cuenta que cuando el niño hace una succión materna, evidentemente hay una proyección del pezón hacia la parte posterior de la cavidad oral. Es por esto que la mamá durante un agarre adecuado pues no va a sufrir dolor. Mientras que, miren que llega hasta muy atrás, casi hasta paladar blando, mientras que en la imagen que mostramos aquí, esta es una imagen pautada por una marca de biberones, intentan mostrar que hay un símil entre la succión materna y la succión con biberón, y miren que si comparamos con la imagen anterior, pues es totalmente diferente, ¿sí? O sea, es un niño aquí, pues que podemos ver que no está tan bien agarrado, no hay una proyección del pezón hacia la parte posterior de la cavidad oral y eso exactamente sucede con el biberón. O sea, ese biberón no va a poder proyectarse hacia la parte posterior para que las estructuras queden en completa armonía si queremos hacer una comparación con la succión materna. Sí, eso no va a suceder. Entonces, SOM en el 2015 dice que el biberón ofrece menor actividad muscular comparada con la succión materna. Y François en el 2014 dice que algunos estudios que se realizan con electromiografía dicen que se tiene igual actividad maceterina que con el biberón que cuando el niño hace alimentación con copa. Es claro para todos nosotros que es uno de los instrumentos que utilizamos para los casos en que la mamá no puede alimentar directamente desde el seno materno. Y si bien es cierto que es muy bien aceptada entre todas las personas que trabajamos lactancia, pues claramente tenemos que ver que el patrón de succión es diferente. ¿Sí? Estamos con un instrumento diferente, el niño no hace acople, la apertura oral no es igual, los movimientos linguales no tienen, digámoslo, un tope para decir hasta aquí tengo que llegar, hay unas proyecciones linguales un poco mayores a las que se hacen durante la succión materna. Y la recomendación es que pues es el uso de este instrumento para reemplazar el proceso de lactancia no sea prolongado, porque siempre que utilizamos algún instrumento diferente para suplir la lactancia materna de manera prolongada, pues estamos prestos al desarrollo, o puede ser de un hábito o de una alteración de la actividad muscular. Pasos y fríos en el 2010 dicen que el biberón altera movimientos mandibulares, que si se da antes de los 6 meses, es decir, si yo suspendo mi lactancia materna antes de los 6 meses, estoy predisponiendo a que mi niño pueda desarrollar un hábito de chupete. Y también puede afectar los primeros esbozos de comunicación con la madre. No porque no se puedan dar, ¿sí? Porque muchos dirán, ay, pero yo puedo estar dando biberón y yo puedo estar mirando a mi hijo y ahí yo me estoy comunicando, eso es cierto.
Pero lo que sucede es que el biberón ofrece algo, digámoslo, para muchas madres práctico, y es que cualquier persona lo puede hacer. ¿Sí? Eso no es alimentar, ya no se vuelve una actividad específica de la mamá, por lo tanto no va a establecer ese vínculo afectivo y esos primeros esbozos de comunicación. La lactancia materna como factor protector en hábitos de succión no nutritiva, esto es algo que logramos concluir en este proceso de investigación y es expuesto por estos autores que les estoy trayendo aquí en esta diapositiva, aquí en la parte izquierda al final de la diapositiva, podemos comentar que los hábitos más frecuentes cuando se interrumpe la lactancia materna antes de los 6 meses son los relacionados a la succión no nutritiva. Específicamente, este tipo de hábitos son los que desencadenan alteraciones estructurales a nivel facial, a nivel oral, como la mordida abierta anterior, la mordida cruzada posterior y el resalte de la arcada superior. Deus en el 2020 dice que la interrupción de lactancia materna antes de los 12 meses, incluso miren que él amplía muchísimo más el rango que lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Quienes hagan esa interrupción antes de los 12 meses van a tener mayor probabilidad de desarrollar hábitos de succión digital y esto trae consigo posibilidades de alteraciones en mordida abierta anterior. Por el contrario, en contraste de esta información que hemos venido hablando muy bonito de la lactancia materna y cómo se puede comportar en pro de evitar una alteración a nivel orofacial, pues encontramos un artículo en donde decía que el uso de chupetes durante 2 años que se introduzca desde el tercer mes de vida es protector de hábitos orales y de maloclusiones. Y que estos chupos deben ser ortodónticos. Entonces, este documento es expuesto por Caruso en el 2019, pero hay un dato importante ahí a considerar, y es que es una investigación que no se está diciendo que sea financiada por una marca de chupetes, pero sí hay un conflicto de intereses con una marca que promociona chupetes. La lactancia materna ofrece entonces estímulos requeridos para el desarrollo orofacial y la sola lactancia me puede dar esa posibilidad de tener esa succión nutritiva, que es el mecanismo por el que el niño hace la extracción de leche y logra ganancia de peso, es decir, logra esa parte nutricional óptima y no nutritiva, que son en esos momentos de calma y que sirven a su vez de mantenimiento de la lactancia. El uso de chupetes es una decisión de la madre y de la familia y no debe estar mediada por pautas comerciales. Entre las conclusiones del estudio decimos entonces que la lactancia materna es un factor protector de hábitos orales, específicamente los relacionados con los hábitos de succión no nutritiva. Decimos además que a mayor tiempo de amamantamiento, menor riesgo de presentar hábitos orales. Y finalmente, de acuerdo a la CTFPHE, el nivel de evidencia se clasifica en 2.2. Esto quiere decir que el grado de recomendación de la práctica de lactancia como protector para hábitos orales nocivos relacionados a succión no nutritiva es B, es categoría B, eso quiere decir que es aceptable. Aquí les comparto un poco de la bibliografía que hemos tenido en cuenta en este proyecto. Muchísimas gracias y yo quedo súper atenta a todos los comentarios que estén haciendo por la página. Muchas gracias.